En el 2007, yo era cadete en la Escuela Militar de Oficiales de Sanidad. No nos dieron mucha opción sobre el despliegue. La rectoría organizó una fuerza de tarea con el colegio militar para que los que estábamos por graduarnos entendiéramos lo que era el combate en el crimen organizado en condiciones reales. Nos armaron campañas mixtas con sargentos y cadetes de diferentes escuelas, todo bajo el mando de un teniente de infantería, de esos que no hablan si no es para dar una orden directa. Nos mandaron a la Sierra de Sinaloa, por la zona de Cozalá, y el primer pueblo donde nos detuvimos era un pueblo, la verdad, casi fantasma. No mencionaré el nombre por respeto a la gente que allí vive. Y es que eran apenas 10 casas de adobe, techos de lámina y mucha piedra suelta por todos lados. Sinceramente, la gente de ahí no era amable, o quizás nos temían, pues nos miraban desde las cercas con los sombreros bajos, sin decir una sola palabra. Las señoras metían a los niños en cuanto nos veían pasar, y se escuchaba el golpe de las puertas de madera cerrándose. Se notaba que para ellos, nuestra presencia era algo que simplemente tenían que aguantar hasta que nos largáramos a otro lado. Y bien, pusimos el campamento a la orilla de un río seco que servía de entrada a una cañada. Era un lugar que tácticamente tenía sentido para vigilar el acceso, pero nos dejaban abajo de 2 lomas que nos dominaban por completo. Los primeros días fueron de patrullaje puro y duro. Caminábamos bajo un sol que te partía la cabeza, cargando todo el equipo, buscando indicios de plantíos o laboratorios. Y encontramos puros restos. Zonas donde habían quemado amapola hace tiempo, mangueras rotas y algunos altares de piedra con figuras de madera mal hechas y botes de cerveza vacíos. El teniente pateaba todo lo que encontraba y seguíamos adelante. No se veía gente armada, solo el rastro de que por ahí pasaban algunos grupos de vez en cuando. El ambiente se sentía raro, como si alguien nos estuviera contando los pasos desde lo alto del monte, pero nunca vimos a nadie. La última noche, antes de que nos sacaran de la zona, el teniente ordenó silencio total en el perímetro. Nada de luces, nada de fogatas, nada de ruido de radios fuera de lo estrictamente necesario. Me tocó la guardia de las 3 a las 6 de la mañana. Había una luna muy clara, una luz casi blanca que dejaba ver todo el monte como si fuera de día, pero con ese tono que hace que las sombras de los árboles se vean más largas y profundas de lo que son. Y estaba terminando de acomodarme la fornitura cuando escuchamos el primer gruñido. No fue un ruido de perro, ni de coyote. Era algo muy diferente, más sonoro, más humano, que salía de muy adentro de la garganta, que te hacía vibrar los huesos del pecho. Venían de la maleza, justo del otro lado del río seco, donde las piedras hacían una sombra muy oscura. Unos segundos después, se escuchó un grito. No fue un grito corto de alguien que se asusta. Fue un alarido largo, desesperado, que se fue perdiendo conforme se alejaba hacia los cerros. En cuanto el grito se apagó, a los animales en la concha se volvieron locos. A los perros empezaron a aullar con una frecuencia que nunca había escuchado en mi vida. Las vacas golpeaban las cercas de madera intentando salirse hacia el monte, y los gallos empezaron a cantar a deshoras, como si estuviera amaneciendo. Y se escuchó el rebuzno de un burro que sonaba como si estuviera llorando de miedo. Y exactamente ese sonido me pone la piel de gallina cada vez que lo recuerdo. Y bueno, a los 10 minutos, vimos a un campesino que venía corriendo por las piedras del río. Traía un machete en la mano y venía tropezando. Los sargentos lo tumbaron al suelo y le quitaron el arma, pues en estos lugares es mejor dar el golpe primero y luego preguntar. Es simple ley de supervivencia. El tipo estaba empapado en sudor, con la cara llena de tierra y tenía los ojos que le salían de las órbitas.
En pocas palabras, estaba completamente aterrado. El teniente se acercó rápido y le puso la bota encima del brazo para que se quedara quieto en el suelo, pues sinceramente estaba fuera de sí. «¿Quién te viene siguiendo, cabrón?», le preguntó el teniente con voz baja, pero firme. El hombre temblaba tanto que se escuchaba cómo le chocaban los dientes. No podía ni articular las palabras al principio. «El Nahual», soltó el hombre con un hilo de voz. «Sacó a mi hermano de la choza. Estábamos durmiendo y esa cosa entró. No hizo ruido al abrir la puerta. Solo se escuchó un siseo, como si algo estuviera arrastrándose. Lo agarró de los tobillos y lo sacó arrastrando». «¿Cuántos hombres eran?», insistió el teniente, buscando datos tácticos. «¿Viste armas? ¿Viste camionetas?». «No eran hombres, jefe», dijo el campesino empezando a llorar. «Era una sola sombra. Yo agarré el machete y salí tras ellos. Lo alcancé a ver bajo la luz de la luna cuando iba cruzando el río. Caminaba parado al principio, como un hombre muy alto y muy flaco, con la espalda toda doblada. Pero cuando sintió que yo iba cerca, se agachó, puso las manos en la tierra y salió disparado a 4 patas, pero sin soltar a mi carnal. Corría más rápido que un caballo en las piedras. Se lo llevó hacia la loma de la capilla, jefe. Se lo va a tragar vivo». Mientras el hombre decía eso, el gruñido se volvió a oír. Esta vez mucho más cerca, casi a la entrada del campamento. Y eso le dio cierta veracidad a la historia que nos estaba contando. Además, ya no era solo un gruñido. Ahora sonaba como una risa que parecía producida por una garganta llena de flemas. El teniente no esperó más y ordenó que nos moviéramos en formación de combate, dejando a 3 en el campamento fuertemente armados por si se trataba de una emboscada. Entramos al pueblo rápido, cubriendo las esquinas de las casas. Fue allí, entre 2 construcciones de adobe, donde vimos la silueta del Nahual por primera vez. Comunidad. Era enorme, mucho más alta que cualquiera de nosotros, pero estaba toda encorvada hacia adelante. Los brazos eran larguísimos, las manos le llegaban casi a los tobillos mientras caminaba. Tenía la cabeza inclinada hacia un lado, como si estuviera oliendo el aire para saber dónde estábamos. Y entonces, cuando el sargento le gritó el alto, la cosa se detuvo en seco y nos miró de frente. Sus ojos brillaban amarillos con la luz de la luna. No se asustó con nuestras linternas ni con los fusiles. Se empezó a mover hacia la loma. Y es que no corría como una persona normal. Daba unos pasos erguidos y de repente se dejaba caer sobre las 4 extremidades y avanzaba con una fuerza que levantaba las piedras a su paso. El teniente dio la orden de fuego de advertencia y luego fuego directo al cuerpo. Las detonaciones rompieron el silencio de la sierra y el eco se quedó zumbando en los oídos. Vi cómo las balas pegaban en la tierra y en las piedras, justo detrás de la silueta, pero la cosa no cayó. No hizo ningún ruido de dolor. Solo lanzó un rugido que sonaba alarido y se perdió hacia la capilla quemada que estaba en la cima de la loma. Subimos a la loma con el corazón pegado a la garganta y el dedo en el disparador. La capilla era una construcción vieja de piedra. Ya no tenía techo y las paredes estaban marcadas con cruces de cal blanca por todos lados. Al entrar, el olor nos pegó de frente, a humedad y a encierro. No había nadie adentro. Revisamos cada rincón, pero solo encontramos ceniza y madera podrida. Y en la parte de atrás de la capilla había un boquete que daba directo al monte cerrado. Encontramos las huellas en la tierra húmeda,
a marcas de manos y pies que se hundían profundo, como si algo muy pesado se hubiera impulsado desde ahí. Pero, después de unos metros, las huellas se cortaban de tajo frente a la barranca. Era como si la cosa hubiera saltado al vacío o se hubiera desvanecido en el aire. Entonces, bajamos de la loma cuando el sol ya estaba empezando a calentar. El batallón de apoyo ya estaba ahí, pero el ambiente no se sentía más tranquilo con tanta tropa. Pero saben, al cruzar el pueblo para llegar a donde estaban los camiones de extracción, fue cuando me fijé bien en los caminos. De la puerta de cada casa salía una hilera de piedras pintadas de blanco. Todas esas líneas se juntaban en la cruz de madera que estaban en el centro, y de ahí salía un solo camino de cal que subía directo hacia la capilla quemada. Pasamos junto a una mujer que estaba lavando ropa en el barreño. Ella ni siquiera se detuvo cuando pasamos con los fusiles y las botas llenas de barro. Se nos quedó viendo con una cara de resignación absoluta, como si nos tuviera lástima por no entender nada, y soltó la frase: «Son los días que la cosa grita más». El teniente la oyó, pero en ese momento no respondió. Se siguió de frente unos 10 metros, rígido, pero se notaba que la frase se le había quedado atorada. Se detuvo, miró las piedras blancas y luego se regresó hacia la señora con paso decidido. Y los demás nos quedamos parados a unos metros, solo escuchando. «Usted dijo que hoy grita más», le soltó el teniente sin rodeos. «¿Qué es esa cosa que vimos anoche?» La señora no levantó la vista. Seguía tallando una camisa con una calma que te ponía los pelos de punta. Se tomó su tiempo. Se secó las manos en el delantal y señaló con un dedo flaco hacia la capilla quemada. «Es lo que no pudo morir. Hace muchos años vivía aquí un hombre que llamaban Eladio. Decían que sabía curar los males. Pero luego empezó a cobrar con cosas que no eran de este mundo. Se fue a vivir a esa capilla cuando todavía tenía campana y techo de paja. Dicen que hizo un trato con lo que vive en el fondo de las barrancas para no quedarse bajo tierra cuando le tocara la hora». La señora hizo una pausa y nos miró por primera vez. Tenía los ojos nublados por la edad. El pueblo se cansó de que faltaran animales y luego niños. Subieron con fuego y quemaron la capilla con él adentro. Lo escucharon gritar toda la noche. Un grito que dio la vuelta a la sierra. Pero cuando el fuego se apagó no encontraron ni un solo hueso, solo ceniza negra. Y a la semana, los gritos volvieron a oírse desde el monte. Por eso ponemos esos caminos de piedras blancas fuera de las casas, para que la cal lo confunda y no sepa por dónde entrar. Él ya no se acuerda que era Eladio. Ahora es solo una sombra que se estira y se dobla para poder correr por donde nadie más puede. Necesita sangre fresca de vez en cuando para que la carne no se le caiga de los huesos. El teniente le preguntó por el hermano del campesino, pero la señora solo volvió a su labor. Ese muchacho ya es parte de la sierra. Nadie sube a la loma después de que el que grita vuelva a bajar. Ustedes tuvieron suerte de que solo los olfateó, pero es porque ustedes huelen a muerte y a hierro, y eso todavía no le gusta. El teniente no dijo nada más. Nos dio la orden de subir a los vehículos y nos largamos ahí. El camino de regreso a Culiacán fue en un silencio total. Nadie limpió su fusil, nadie bromeó sobre el despliegue, nadie se atrevió a preguntar nada. Todos llevábamos la misma imagen en la cabeza, la de esa cosa doblando la espalda para correr como un animal. Poco tiempo después de eso,
Pedí mi baja definitiva del ejército. Yo me metí para ser militar, para estar en balaceras y atrapar a los criminales, pero no para andar persiguiendo bestias que no se mueren con balas de calibre reglamentario. Me di cuenta de que hay partes en la sierra donde los manuales de oficiales no sirven para nada y donde una línea de cal protege más que un pelotón armado. Y bueno, me fui sabiendo que Eladio, o lo que sea en lo que se convirtió, sigue allá arriba en ese pueblo, esperando a que la luna vuelva a estar clara para bajar por alguien más. Esto que te cuento pasó en el año 2014, en la región sureste del país. Selva cerrada donde el aire no se mueve y el sudor se te pega como si fuera aceite. Yo era cabo de infantería en el 20 grado batallón. Nos mandaron a una misión de reconocimiento cerca de la frontera, una zona donde los caminos se pierden y la única forma de avanzar es a punta de machete. Éramos una sección de 12 hombres, bajo el mando de un subteniente que todavía olía a escuela militar y que creía que el uniforme nos hacía inmunes a todo. Y el objetivo era localizar una pista de aterrizaje clandestina. Llevábamos 3 días caminando en ese infierno verde, durmiendo en hamacas y con los pies podridos por la humedad. Y es que la selva del sureste hace un ruido constante. Insectos, monos, aves, un escándalo que no para nunca. Pero al 4.º día, cuando llegamos a un paraje que los mapas marcaban como una zona de ruinas sin excavar, el ruido se cortó de tajo. No se escuchaba ni un grillo. Y ese silencio en la selva es la primera señal de que algo andaba mal. Y bien, acampamos cerca de un montículo de piedra que parecía una pirámide devorada por los árboles. Cerca de las 2 de la mañana, me tocó la guardia con el soldado Peraza. Y estábamos sentados cerca de un árbol de ceiba gigante, con los fusiles terciados y los sentidos al 100. De repente, Peraza me dio un codazo y señaló hacia las ruinas. Entre las piedras, vi una sombra. Al principio, pensé que era un jaguar, pero la forma era distinta. Se movía lento, con una flojera que hacía crujir las ramas secas. La sombra salió a un claro donde la luna pegaba directo. No era un animal, era un hombre, o eso parecía de lejos. Estaba completamente desnudo, pero su piel no era normal. Se veía oscura, llena de cicatrices o marcas que parecían costras. No caminaba como nosotros, avanzaba encorvado, arrastrando los nudillos por el suelo. Se detuvo frente a un altar de piedra lleno de musgo y soltó un bufido que nos llegó clarito. ¿Quién vive?, gritó Peraza, rompiendo el protocolo con el puro miedo. El hombre no se asustó. Se giró hacia nosotros y se puso de pie. Era altísimo, pero sus brazos eran demasiado largos, desproporcionados para su torso. En ese momento, el tipo empezó a convulsionar. Se escuchó un crujido seco, como cuando rompes una rama gruesa con las manos. Sus rodillas se doblaron hacia atrás, con un sonido asqueroso de cartílago desgarrándose. La cara se le estiró, el maxilar se le desencajó, y vimos cómo los dientes le crecían en segundos hasta romperle los labios. El hombre desapareció, y en su lugar quedó una bestia peluda, con cabeza de cánido, pero ojos de humano. Ojos que nos miraban con un odio que no tiene nombre. ¡Fuego!, gritó el subteniente, que ya había salido de su hamaca al oír el grito de Peraza. Y entonces empezamos a disparar.
El ruido de los FX-05 rompió el silencio de la selva. Vi cómo las balas trazadoras impactaban en el pecho de la cosa. Se sacudía, daba pasos hacia atrás por la fuerza del impacto, pero no caía. Soltó un aullido que terminó en una risa humana, una carcajada ronca que nos heló la sangre. De las ruinas salieron dos más. No nos atacaron con armas, se lanzaron sobre nosotros como relámpagos grises, y uno de ellos alcanzó a dar la peraza. De un zarpazo, lo hirió desde el ombligo hasta el pecho. No hubo tiempo de ayudarlo. «¡Granada!», ordenó el subteniente. La explosión levantó tierra y pedazos de vegetación. El estruendo nos dejó sordos un momento, pero sirvió para que las cosas retrocedieran. Corrimos hacia el centro del campamento, haciendo un círculo defensivo. Pero las criaturas no se fueron. Se quedaron rodeándonos, moviéndose entre los árboles. Solo se veían sus ojos amarillos reflejando nuestras linternas. El subteniente intentó pedir apoyo por radio, pero solo recibía estática. Pasamos el resto de la noche disparando a las sombras, gastando casi toda la carga básica. Cada vez que una de esas cosas se acercaba, le metíamos plomo directo, pero era como dispararle a un costal de arena. Se tragaban las balas y seguían moviéndose. Y al amanecer, el asedio paró. Con la primera luz del sol, las criaturas simplemente se internaron en lo más espeso de la selva. Fuimos a buscar a Peraza. Lo encontramos cerca del altar, pero solo confirmamos lo peor. Le habían sacado el corazón usando las manos. Y en el altar había restos de sangre fresca y una figura hecha con ramas y pelo de animal que tenía un pedazo del uniforme de Peraza. El subteniente estaba pálido y no paraba de temblar. Nos ordenó quemar todo. «Esto no se reporta así», nos dijo. Y el informe oficial que redactamos al llegar a la zona de extracción decía que fuimos emboscados por un grupo de guerrillos locales altamente entrenados y que Peraza murió en el fuego cruzado. Obviamente no mencionamos los ojos amarillos, ni los huesos rompiéndose, ni la risa que salía de los hocicos de esas cosas. Y bueno, regresamos a la base en el sureste. Al subteniente lo mandaron a un hospital psiquiátrico militar un mes después. Decían que tenía estrés postraumático, pero yo sabía que lo que tenía él era el sonido de esa risa metido en el cerebro. Y yo seguí en el ejército hasta que me retiré unos años después, cuando comencé a extrañar a mi familia.